Buen día Gladys, Pablo y a toda la audiencia de la Media Mañana. Es así, nosotros nos encontramos con miembros de la corriente sindical clasista y así como ustedes ya estaban anticipando, ellos están exigiendo la suba del salario mínimo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes de ABC. Lo que nosotros de la corriente sindical clasista, una vez más venimos a exigir tres elementos de la política salarial. Uno es que se recupere el poder adquisitivo del salario del trabajador. ¿Qué significa eso? Que hoy el costo de vida, según todo el debate que se abre en las redes sociales y según la cuestión científica y material, el costo de vida aproximadamente, eso debería ser, es decir, el salario mínimo según costo de vida tiene que ser aproximadamente 4 millones de guaraníes. Y esto es porque es la realidad. Segundo, es decir, se tiene que recuperar esto. Segundo es la situación del empleo. Para nosotros el empleo es fundamental porque es la base de la dignificación del trabajador. Y hoy tenemos una población, según las estadísticas, casi 400.000 trabajadores que no tienen ningún empleo, que está en paro ya varios años, algunos por décadas, ¿verdad? El otro tema es que esa población laboral, 2.600.000 está trabajadores ocupados, no tiene IPS, no gana salario mínimo y está en las peores condiciones laborales. Y solamente 600.000 trabajadores está en el sistema jubilatorio. Así que necesitamos empleo, una política de empleo, ¿verdad? Y tercero, el IPS. Nosotros creemos que sí, lo que aumenta y golpea también el bolsillo del trabajador, la corrupción, la desidia que hay en el Instituto de Previsión Social, porque uno va con su escuálido salario y no hay reactivo, no hay medicamento, o no conseguí que te atienda, tenés que irte a privado, porque la vida está antes que nada, que es la salud. Entonces, esos son tres elementos que cuestionamos y por eso decimos que hoy, que se va a reunir el Consejo de Salario Mínimo, el Consejo de Salario Mínimo es una estructura, un instrumento que creó Strone, el dictador, el tirano, que hasta ahora se mantiene intacto. ¿Para qué? Para falsear los estudios del costo de vida, para beneficiarle a una minoría y ellos son los que fijan el salario mínimo. Y el salario mínimo, según ellos, que va a dar al trabajo para vivir bien, es 2.200.000 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en contra de ese Consejo de Salario Mínimo, le desautorizamos a esta estructura que hoy se van a reunir, una más va a burlarse de los trabajadores que va a aumentar 80.000 guaraníes. Volviendo al tema del salario mínimo, mencionabas vos que esto tiene que ver con la realidad. ¿Esto ustedes estuvieron haciendo un estudio de campo, acudieron a algún experto o es algo que ustedes están viviendo en carne propia? Lo que se vive en carne propia y lo que hay de debate y la opinión de los compañeros, ¿verdad? Trabajadores que se burlan del Consejo del Salario Mínimo, ¿verdad? Aproximadamente alquiler en Departamento Central, cercano a inquilinato, conseguí por 1 millón de guaraníes. A la alimentación, 1.800.000. Esto estamos hablando de tortillita, puchero de pollo, estamos hablando de puchero de carne y para pegarte una vez al mes, hacerte un asadito, ¿verdad? Con eso la alimentación, 1.800.000. Y después está la energía eléctrica con el agua, 300.000 guaraníes. Esto es lo básico. Y si tenés aire acondicionado, tenés que saber usar porque es una necesidad tener el aire porque uno trabaja en la fábrica, llega tal. Pero vamos a ponerle 300.000 lo que nosotros. Gasto de salud, 200.000. Eso no tiene que tener influenza, no tiene que tener dengue tu hijo o vos no tenés que tener esa enfermedad porque en IPS muchas veces no hay reactivo, ya explicamos, ¿verdad? El tema de educación, 300.000 guaraníes lo básico, ¿verdad? Que uno puede calcular mensualmente el tema de educación. ¿Qué podría tener que ver con la merienda de los chicos en caso de que vayan a una escuela pública o a qué específicamente? Merienda, pasaje, los gastos de útiles y aparte podemos decir lo que es la merienda en caso que no haya. Y después pasaje, si uno va a pagar doble pasaje para llegar al trabajo, que vive en Central la mayor parte paga doble pasaje. Y tener un promedio mínimo de 10.000 guaraníes por día pasaje, ¿verdad? Nosotros le pusimos 300.000 guaraníes nomás. Y después el tema de la comunicación, que es lo básico. Hoy sin comunicación uno ya no puede funcionar porque por el tema laboral mismo, ¿verdad? Es 100.000 guaraníes. Este es un promedio de 4 millones de guaraníes. Esto es un debate en las redes sociales, en la realidad que nosotros podemos, y le desafiamos a discutir al gobierno, le desafiamos a Audo Benítez, si él puede vivir con este salario mínimo actual, puede vivir una hora, no va a vivir.
Esta lista que ustedes que hicieron, de hecho, está en base a una familia de ¿cuántas personas? Tipo 4, es lo básico, ¿verdad? Esa es el promedio de familia mayoritario que tenemos en el país, ¿verdad? Pero que, como dije, esta es nuestra, nosotros por eso decimos, repudiamos la política antilaboral del gobierno de Aldo Benítez. Un gobierno que ataca los problemas laborales, empeora la crisis, decimos porque venimos en crisis por la situación laboral que hay en el país, y con el que ataca el sistema jubilatorio, que ataca el IPS, encima promueve leyes laborales como el empleo parcial, que está con ya media sanción en el Parlamento, promovido por él, ¿verdad? Estamos prácticamente en perder conquistas muy importantes laboralmente. Por eso estamos haciendo nuestra finanza, estamos haciendo nuestras actividades para poder seguir con nuestro cacerolazo. Las cacerolas de los trabajadores están vacías. Esa es nuestra consigna, colocando el empleo, colocando la recuperación del poder adquisitivo del salario y defendiendo el Instituto Previsión Social. Esta tarde se reúne el Consejo del Salario Mínimo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como corriente sindical clasista? En primer lugar, sentar una posición pública y desautorizar a esos dirigentes sindicales de que ellos representan a los trabajadores. Ellos son cómplices de esta política antilaboral que están llevando adelante los gobiernos de turno. Nosotros no estamos de acuerdo con este Consejo de Salario Mínimo y va a ser una burla una vez más de lo que ellos van a determinar. Por eso los cacerolazos. Vamos a seguir, nosotros la próxima semana, el martes a las 7:30 vamos a hacer una actividad en la placita del Hospital Central del IPS. Posterior a eso vamos a hacer un cacerolazo sobre la avenida Fernando La Mora. ¿Qué es lo que es el objetivo? Desde la calle convocarle a los obreros, a los sindicatos a ganar las calles, a movilizarnos. No puede ser que un puñado de sinvergüenza encabezado por Aldo Benítez venga aquí en este momento a llevar en las peores condiciones a los trabajadores. Debemos de forzar esto, debemos de cambiar, así como hicimos a derrotarle a Aldo Benítez en querer privatizar el sistema jubilatorio, también lo podemos hacer en este tema. Muchísimas gracias. Eduardo Ojeda, de la corriente sindical clasista. Ellos exigen que el salario mínimo aumente a los 4 millones de guaraníes y también instan a las personas a continuar con los cacerolazos.